Claro que desde ese punto de vista Gramsci lo que establece es cómo los grupos subalternos buscan salidas para la emancipación y obviamente también cómo se organizan como instituciones para romper la hegemonía de los grupos dominantes. En ese aspecto uno tendría que decir que tendríamos los sindicatos muchísimo que decir, sobre todo si se tiene en cuenta que en el país los sindicatos o el movimiento sindical ha sido uno de los movimientos más golpeados durante la historia de esta nación. Lo primero que hay que pensar es que, si bien es cierto, los trabajadores colombianos somos los que más problemas tenemos, casi que en Latinoamérica, en Colombia somos de los países con más problemas laborales, tenemos la más baja afiliación sindical. En este momento no llegamos, creo que ni siquiera al 4% de afiliación sindical. Y eso tiene que ver precisamente con todo lo que a nivel político e ideológico se ha venido desarrollando en contra de las organizaciones sindicales. No hablo solamente del problema de la violencia contra los dirigentes sindicales y las organizaciones sindicales. La gente muchas veces tiende a creer que la violencia contra los sindicatos pasa única y exclusivamente por las armas. Resulta que la violencia antisindical se ve reflejada de múltiples formas y sobre todo en el mundo del trabajo. Vean ustedes cómo, por ejemplo, durante los gobiernos pasados, sobre todo los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, no solamente se desarrolló uno de los periodos más violentos en contra de las organizaciones sindicales, sino que se dio a la tarea de generar toda una política y todo un marco ideológico para que la propia gente rechace la acción sindical, incluidos los propios trabajadores. Y eso lleva a que, en efecto, se desarrollen algunas medidas por parte de gobiernos extranjeros hacia el gobierno colombiano que nos obliga a tomar medidas como la posibilidad de que los trabajadores o empleados del Estado, los empleados públicos, podamos supuestamente desarrollar negociaciones o pactos colectivos con nuestros patrones. Y fíjense cómo hoy, incluso en la Universidad Nacional, estamos en plena negociación de pliegos de peticiones, el sindicato de profesores y las dos organizaciones de trabajadores. Y fíjense lo curioso, acaba de llegar el correo de los compañeros negociadores, entre ellos profesores y la otra organización, en donde demuestran cómo, por un documento que se le filtra a la universidad, que es una cosa, es pavoroso lo que está pasando acá, un documento que se filtra que incluso dice clasificado, que dice que es secreto. Desde el mes de marzo la propia universidad ya sabía que le iba a responder a los sindicatos. Ese documento lo que dice es ¿qué le tienen que responder? Y fíjense que con el decreto que saca el gobierno tenían que haberlo hecho por allá en febrero. Y llegó noviembre y todavía estamos apenas instalando la mesa de negociación. Y resulta que, como cosa curiosa, el documento se filtra ayer y ya la universidad en las horas de la tarde saca una respuesta a las peticiones de trabajadores y profesores justo con los planteamientos del documento que ellos estaban llamando como confidencial por allá en el mes de febrero. Entonces, ¿a qué hago yo referencia con eso? A que en efecto se ha generado y popularizado una actitud frente a los sindicatos muy complicada. Entonces llevan a las organizaciones sindicales y a los trabajadores a la huelga, y cuando los trabajadores llegan a la huelga, entonces los llaman violentos, terroristas, intransigentes. Nos acaba de pasar aquí en la Universidad Nacional. Fueron 3 huelgas de trabajadores de la Universidad Nacional que, en vez de buscarle salidas por parte de la dirección administrativa de la universidad, lo único que se dio fue una guerra mediática sin precedentes. Entonces, ¿cómo concatenar esto con la teoría de Gramsci? Y es que, en efecto, los sindicatos desde hace mucho rato en el país, y obviamente gracias a la política antisindical, gracias a la violencia contra las organizaciones sindicales y sus dirigentes, los sindicatos hace muchísimo rato en este país dejamos de ser poder. Hace muchísimo rato dejamos de ser poder. Es decir, las organizaciones sindicales se convirtieron en las empresas en algo accesorio. Entonces,
El empresario se jacta de ser tan democrático ante los demás, diciendo, mire, somos tan democráticos que hasta sindicatos tenemos. Pero fíjense, por ejemplo, en el caso del decreto que sacaron para nosotros los empleados públicos. Podemos negociar cualquier cosa menos salario. Podemos negociar cualquier cosa menos las condiciones de la obra. Podemos negociar cualquier cosa menos la política de la institución. Es decir, nos reducen a lo que Palacios dijo cuando fue rector de esta institución hace poco. Ustedes, señores del sindicato, dedíquense a lo que la ley les dice, a las relaciones obrero-patronales, es decir, pídanme los uniformes, miren si los zapatos le quedaron grandes al trabajador, miren si al señor lo están atendiendo o no lo están atendiendo. El resto, el problema de la política del país y de la política de las instituciones, de donde hacen empezar los sindicatos, no está en discusión. Y entonces, ¿cómo viene con ese cuento el problema de los diálogos de La Habana y el problema de la paz? Fíjense que por ahí hay un programa que se llama Semana y lo dirige María Jimena Duzán. Y María Jimena Duzán entrevistó al presidente de la República. Y fíjense la cosa tan fabulosa. El presidente de la República le dice a María Jimena Duzán sobre el problema de la tierra. Mire, María Jimena, el problema de la tierra es un problema que lleva siglos. Y el problema de la tierra en La Habana no está en discusión. Es que lo que estamos acordando con las FARC es cumplir la Constitución y la ley. Y obviamente lo que dicen es, con respecto al resto, es que el modelo económico no está en discusión tampoco. Entonces los sindicatos ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si es que a los sindicatos no nos escucha absolutamente nadie. Porque como les digo, los sindicatos hacen, pero rato, dejamos de ser pueblos en este país. Nos redujeron a la mínima expresión. Y fíjense a lo que reduce la discusión el presidente Santos con respecto a los diálogos de La Habana. Y cada rato que trataban de involucrar en el tema de los diálogos y el problema de la paz y el problema del territorio y el problema de, como decía la señora, el problema de la economía extractiva y demás, el tipo decía, no, solamente nos faltan 3 puntos, lo que él denomina el DLE: desarme, desmovilización y reinserción. Y allá apunta absolutamente todo. Los megaproyectos no dan espera. Y se necesita la paz, no con justicia social, porque en última las reformas y lo que ellos denominan el Estado Social de Derecho, que a mi modo no existe, pues se van a producir reformas, paños de agua tibia. Lo que se necesita asegurar en La Habana, ¿sí? Lo que se necesita asegurar en La Habana, a mi modo, es sencillamente que los ricos de este país, los poderosos de este país, puedan disfrutar de su fortuna en santa paz y desarrollar los megaproyectos, el capital extranjero y demás, desarrollar los megaproyectos y todos los proyectos que tienen ya previstos para este país, sin la más mínima oposición. Y ahí está. Fíjense cómo, y esto, como decía aquí el profesor, pues, son escasamente chapuceos que uno puede hacer en tan pocos minutos. Pero fíjense qué tan cierto es lo que él acaba de decir. ¿Con quién es el diálogo? Con la población, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes campesinos, con los obreros, ¿con quién? ¿Con las amas de casa? ¿Con quién es el diálogo? Y seriamente, y a mi modo de ver, va a haber un retroceso histórico, por lo menos en términos de un proceso revolucionario en este país, sin precedentes. Y ellos lo saben. Y a eso le están apostando. Y no importa lo que le digan. Ayer Hassan no sé qué cosas, Hassan no sé qué, despotricaba enormemente diciendo que no era posible que llevaran a esos señores allá a tomar mojito y a montarse en un catamarán, ¿sí? Y sí, entonces, por supuesto, lo que se deja ver es que los grandes problemas de este país muy seguramente se van a quedar en solución. Y lo más seguro es que la guerra estalle de pronto por otro lado. Y eso va a ser demasiado complicado si en los diálogos de paz no se interviene directamente sobre los reales problemas de la población. Gracias.